Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Les había quedado como tarea estudiar unas páginas, ¿verdad? Referente a los expedientes administrativos. Vamos a repasar un poquito esto para que podamos avanzar en lo que los demás compañeros se incorporan, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende o qué objetivos persigue el expediente administrativo? Los objetivos que se persiguen con el expediente administrativo es que el alumno pueda comprender qué es un expediente administrativo. También identificar sus elementos, analizar las etapas de su formación, conocer su importancia jurídica y, pues, obvio, cómo está regulado en Guatemala. Dijimos también que el expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos, actuaciones, diligencias y resoluciones que se generan durante la tramitación de un procedimiento administrativo, que constituyen a la vez un soporte documental de todas las actuaciones realizadas por la administración pública. ¿Qué características tiene? Pues que es único para cada procedimiento. Se integra cronológicamente, es decir, uno a continuación de otro, dependiendo de las diligencias que se ordenen, ¿verdad? Contiene todas las actuaciones administrativas. Debe conservarse íntegro. Tiene un valor probatorio. También una de las características es que garantiza la transparencia. Permite también la fiscalización de la actuación administrativa. También vimos lo concerniente a los principios que rigen el expediente administrativo, como lo es el principio de legalidad, publicidad, transparencia, debido proceso, derecho de defensa, economía procesal, celeridad, objetividad, seguridad jurídica. ¿Qué debe contener el expediente administrativo? El mismo debe de contener primero las solicitudes, luego los memoriales, oportunamente los oficios, seguidamente los informes técnicos y luego los dictámenes jurídicos, oportunamente las notificaciones, las actas, las resoluciones, los recursos administrativos y las constancias de la notificación. La formación del expediente, pues al presentar la solicitud se lleva un registro, lo cual apertura y da origen al expediente, el cual tiene una numeración que oportunamente por ir de manera cronológica se van incorporando los documentos y eso es lo que conocemos como trámite administrativo. Una vez presentada la solicitud, emiten una resolución de admisión, oportunamente se practican las diligencias que ya explicamos cada una y oportunamente se emite la resolución final para que finalmente se ordene su archivo. Perdón. ¿Qué debe de contener la organización del expediente? Pues en primer lugar debe de contener una carátula, la cual va a identificar el número y va a tener el número de expediente, la fecha en que inició, la identificación del interesado, el índice, que debe ir foliado, y además una documentación ordenada cronológicamente. ¿Cuál es la importancia jurídica del expediente administrativo? Primero, comprobar la legalidad de las actuaciones. Segundo, facilitar las auditorías, también servir como medio de prueba ante los tribunales. Se recordarán que
en su momento les dije que al vencer o terminar la fase administrativa, pues entonces ya nos vamos a la fase judicial y es donde nace el famoso expediente contencioso administrativo, que ese se tramita a través de las salas contenciosas administrativas, las cuales se conocen en única instancia, ¿verdad? El expediente administrativo en Guatemala, pues constituye el respaldo documental de la actuación administrativa. Su manejo debe respetar principios constitucionales como el derecho de petición, debido proceso, derecho de defensa, acceso a la información pública, motivación de las resoluciones, ¿verdad? Solo me permiten un momentito y vamos a tomar la foto para que quede el constancia de que aquí estamos todos. ¿Me encienden sus cámaras, por favor? Ahora sí apareció Alison, ¿no? Edín, Tadán, usted se conectó, pero creo que solo dejó ahí su cámara o su nombre ahí en la plataforma, pero no está conectada. Bueno, vamos a admitir este último que es Nadia. No va a aparecer. Gracias, licenciado. Bueno, ¿ya está? ¿Nadie? Aquí estoy, Ya está. licenciado. Gracias. Okay. Ahí está ya la fotografía que tenemos que mandar a través de lo que les explicaba. No se olviden que yo tengo el control de quiénes son los que están conectados. Tengo el informe que me mandan, y aquí me lo reporta mi aparato, me indica cuánto tiempo estuvieron conectados y pues por eso es que les digo que así como ustedes se las ingenian para solo dejar la cámara encendida, pues yo también me las he ingeniado para tener el control y cuánto tiempo iban conectados cada uno de ustedes. Ese reporte una vez termina la clase y me lo mandan. Así que no se preocupen porque solo me dejen ahí la figurita así como está Lacey, como está Edín, como está William, como está Damari, Edwin, Saúl, Allison, Dixon, Iván, Marvin. Mire, Dixon, me está haciendo quedar mal usted, hombre. No, licenciado, que estoy acá. Lo que pasa es de que, fíjese de que me consume, al tener la cámara abierta, se me pone lento. Entonces a veces como que se queda trabado. Pensaba que era la recepción, pero es mi computadora, yo creo que está algo viejita. Yo creo que Pero hay que tirarla. No, hombre, porque no es billuyo para comprar otra. Hasta que me gane la lotería. Hay que tirarla y comprar otra, porque, ¿verdad? Fíjese de que, no, aquí sale un backup, una limpieza, creo yo, pero eso es lo que pasa. Pero cuando tomamos la foto, sí aparecía ahí. Ok, bueno. ¿Cuáles son los errores frecuentes en los expedientes administrativos? Pues los errores frecuentes son que muchas veces los expedientes están incompletos. Hay documentos sin foliar, hay pérdida de actuaciones, las notificaciones están incorrectas, las resoluciones están sin fundamento, hay omisión de pruebas, alteración del orden cronológico. Pues esos son los pequeños errores que tiene el expediente administrativo, ¿verdad? Y que muchas veces, si no estamos revisando cada vez que vamos a ver los expedientes, pues nos provoca un problema que después nos puede provocar una mala resolución, ¿verdad? Así que ya les hice un pequeño resumen ahí de lo que hemos estado viendo, así que no vayan a pensar que lo hice con el único fin de que para ver si estudiaron y repasaron un poco, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a ver lo concerniente. Permítame un momentito. Vamos a ver lo concerniente a el régimen sancionatorio del derecho administrativo. Lo que pasa con este régimen sancionatorio es que
se basa específicamente en el conjunto de normas que facultan a la administración pública para investigar y sancionar infracciones administrativas, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales. Yo les mencionaba un par de casos en la clase anterior, por ejemplo, con las famosas licencias de conducir y con las licencias de construcción, solo para ponerles a manera de guisa esos dos casos que les mencionaba. Y como sabemos que las formas de iniciar un expediente administrativo son una de oficio y otra a solicitud del particular. El problema se grava cuando es, como digo, de oficio, porque es cuando el usuario hace muchas cuestiones que están prohibidas y no tiene las autorizaciones respectivas para poder hacer los trabajos o dependiendo la actividad que se dedica, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la construcción de una casa, empiezan a hacer los trabajos y no tienen la licencia de construcción, pues inmediatamente interviene la municipalidad y la cuestión que tiene ahora la municipalidad y el control que tiene sobre las construcciones que hay ahora es que lo hacen a través de la vía satelital y entonces constantemente están revisando cada uno de las áreas del territorio que les corresponde a ellos, poder chequear que efectivamente se esté haciendo todo de conformidad con la ley, porque muchas veces las personas empiezan a construir sin la respectiva licencia. Entonces inmediatamente les mandan a un inspector para que venga y pues revise y lo primero que hacen es pedirles la licencia de construcción y si no la tienen, pues entonces les colocan un rótulo ahí, construcción inadecuada sin licencia, ¿verdad? Y entonces eso le dice y le notifican a la vez a la persona que está que puede ser el albañil, el que reciba la notificación y que resulta que el albañil se le olvidó y no le avisó al propietario y cuando le viene a avisar ya se le fue el plazo para poder acudir al juzgado de asuntos municipales a solventar o resolver esa situación. Entonces, por eso es la importancia que deben de ustedes cumplir con todas sus obligaciones para poder no verse inmiscuidos en una situación ilegal como esta. Les digo ilegal porque cuando se hace ese tipo de cuestiones se está actuando al margen de la ley. Muchos me dirán, pero es que no es delito. Puede constituir delito en un momento determinado, una cuestión administrativa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero eso en sí es ¿cómo se llama? El tema el régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio podemos decir que es el conjunto de normas que facultan a la administración pública para investigar y sancionar a los infractores. Me refiero a las infracciones administrativas, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales. ¿Cuál es la finalidad que persigue este régimen sancionatorio? Primero, mantener el orden administrativo. Segundo, proteger el interés público. Y tercero, garantizar el cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de mantener el orden administrativo es porque todo debe de estar en orden. Es decir, no podemos salir nosotros como usuarios y actuar al margen de la ley. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al Estado como tal proteger el interés público, es decir, a toda la sociedad como tal. Y como consecuencia eso va a provocar que se garantice el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces, hoy en día muchos, desde anoche creo que fue que muchos nos alegramos, algo otros no, con relación al tema del YUSI, ¿verdad? Entonces, por eso es que deben de estar actualizados siempre, ¿no? Porque ahorita precisamente
Ya el Congreso de la República aprobó el tema de la reforma que le hicieron a la ley del YUSI, en el cual creo que lo dejaron en un 3%, exoneraron el tema de la vivienda para todos en general, pero vivienda familiar como tal, ¿verdad? Dejaron salvo ahí los comercios, ¿no? Que eso sí, van a tener que pagar un tributo, e inclusive las fincas y las áreas rurales van a tener que pagar un impuesto porque hasta cierto punto están haciendo una explotación del patrimonio que tiene el Estado, ¿verdad? Llámese las tierras, pues deben de pagar un impuesto, ¿verdad? Así como hay explotación de la caña, es cierto, son los propietarios, ellos deben de pagar un porcentaje por esas áreas o fincas que tienen, ¿verdad? Y así pues igual las fincas cafetaleras, etcétera, esas van a estar grabadas y como consecuencia hay que pagarlas, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento jurídico del régimen sancionatorio? Pues en primer lugar lo encontramos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. En segundo lugar, en la Ley de lo Contencioso Administrativo. En tercer lugar, en la Ley del Organismo Ejecutivo. También tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública. Pero acá, y ojo, necesito que obtengan esa ley que se denomina Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. Esa ley les va a servir de mucho a ustedes porque si ustedes revisan y analizan el nombre de esa ley, precisamente es para simplificar los requisitos y trámites administrativos, que ya no sean más engorrosos. Entonces esa es la importancia, el por qué deben de tener esa ley ustedes para que les pueda servir, no solo para el curso de procesal administrativo, sino que para toda la vida les va a servir mientras esté en vigencia, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios del régimen sancionatorio? Primero, sí, Araceli, dígame. ¿Podría repetir el nombre de la ley, por favor, licenciado? Ok. Ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Repito, ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Gracias. Ujú. Y también tenemos las leyes especiales que establecen infracciones y sanciones, ¿verdad? Hay leyes que tenemos que utilizarlas de una u otra manera porque ahí están implícitas las sanciones o las infracciones que se cometen y la penalidad que conlleva, ¿verdad? ¿Qué principios rigen el régimen sancionatorio? Primero, que es el principio de legalidad. ¿Por qué mencionamos el principio de legalidad? Porque para poderlo sancionar a uno debe de haber una ley que lo disponga. También el otro principio que lo rige es el principio del debido proceso. ¿Por qué del debido proceso? Porque todo acto que realice la administración, sea contra un usuario en particular, pues debe de notificárselo para que tenga él su derecho de defensa y entonces podamos hablar de un debido proceso, ¿verdad? El otro principio es la presunción de inocencia. Ese principio está consagrado en la Constitución Política de la República y como consecuencia, pues se presume que usted es inocente. Pues me refiero pues al principio de inocencia de la infracción, ¿verdad? Y también la tipicidad, porque el acto que usted realizó debe de estar enmarcado como un acto típico, jurídico y que sea sancionado. Y entonces por eso hablamos de la tipicidad. La proporcionalidad, pues se recordarán ustedes que la sanción debe ser de acuerdo o sea, la imposición de la sanción debe ser de acuerdo al delito cometido, ¿verdad? Y la culpabilidad, pues ya sabemos a qué se refiere el principio de culpabilidad y también tenemos la irretroactividad, que no se puede aplicar la ley con efecto retroactivo solo en materia penal
siempre y cuando favorezca al reo, ¿verdad? Y también tenemos el principio de seguridad jurídica. ¿Por qué hablamos del principio de seguridad jurídica? Porque a través de todos los principios que ya hemos mencionado, finalmente vamos a tener una certeza jurídica de que ese procedimiento administrativo está enmarcado dentro del orden jurídico que está vigente en nuestro país, ¿verdad? ¿Quiénes tienen la potestad sancionadora de la administración? Pues en primer lugar, les digo, que el administrador es el único que puede sancionar y el juez, ¿verdad? Cuando es la comisión de un hecho delictivo. Dentro de los sujetos del procedimiento sancionador encontramos la autoridad administrativa, que es el ente que realizó la investigación, el presunto infractor, que es el usuario, el denunciante, cuando existe una denuncia, ¿verdad? Que un vecino venga y vaya a denunciar que, pues, por decirles algo, el vecino está construyendo sin licencia, ¿verdad? Y que le está causando perjuicio a él en su predio o en su inmueble, ¿verdad? Porque hay una construcción inadecuada, no está tomando los procedimientos que están para poder construir el inmueble que está vecino, ¿verdad? O bien que les está perjudicando porque está dañando las banquetas, está dañando la cinta asfáltica, etcétera. Tantas cuestiones que cualquiera de los vecinos puede ir a denunciarlo, ¿verdad? Testigos, pues, obvio, siempre para probar algo se tiene que demostrar y acreditar, pues a través de los medios que ya conocemos, que la ley nos permite, pues entre esos están los testigos, ¿verdad? Y también están los peritos. Los peritos, pues, son las personas que van a practicar los peritajes sobre los puntos que les indiquen para determinar la magnitud del daño causado y así poderle sancionar, ya sea de manera pecuniaria o bien, si hay la comisión de un hecho delictivo, pues denunciarlo ante el juez competente, ¿verdad? Esas son los sujetos del procedimiento sancionador. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento sancionador? Primero está el inicio, que es cuando se presenta la denuncia. Oportunamente viene la investigación, es decir, son todas las diligencias que debe practicar la administración pública para determinar quién es el responsable de ese acto, ¿verdad? Y como consecuencia, pues hacer la formulación de los cargos que se le puedan imputar al usuario. Oportunamente viene la audiencia. Una vez hecha la investigación y ya se formularon y tienen bien claro los cargos que le van a imputar, pues le van a dar una audiencia para que él también ejerza y pueda hacer valer su derecho de defensa y su debido proceso. Oportunamente, pues viene la fase de la recepción de las pruebas. Tanto la administración pública como el usuario, pues ellos van a probar con los medios de investigación que realizaron y por qué consideran la imputación de esos hechos al usuario, ¿verdad? Oportunamente viene una resolución. Esa resolución pues va a determinar a quién se le atribuye la sanción que le van a imponer, ¿verdad? Entonces, la cual debe de notificársele oportunamente al usuario para que él pueda defenderse y pueda plantear los recursos administrativos que sean procedentes en contra de esa resolución que le fue notificada. Entonces ahí podemos hablar de cuáles son las etapas del procedimiento sancionador. Dijimos primero que es el inicio, luego está la investigación, como tercero tenemos la formulación de cargos, luego tenemos la audiencia, la recepción de pruebas, la resolución, la notificación y los recursos administrativos. ¿Tienen alguna duda con relación a esas etapas del procedimiento sancionador? ¿O les quedó claro?
¿Les quedó claro? Ok, bueno. Hay un refrán que dice que el que calla otorga, ¿verdad? Oportunamente vamos a ver los medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Precisamente los que se van a aportar durante la investigación que realizó la administración pública. Y esta prueba, pues si ustedes recordarán, nos remitimos al Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 128 del Código Procesal Civil, pues ahí tenemos los medios de prueba que se pueden utilizar. Dentro de ellos está la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, la inspección, los informes técnicos y los medios electrónicos. Esos son los medios de prueba que podemos aportar. Si ustedes lo revisan, son similares a los que nos señala el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué? La documental, porque a través de los medios que se aporten documentales, pues eso es lo que nos va a servir para probar el hecho controvertido. La declaración testimonial también está regulado en ese artículo 128, pues se refiere específicamente a los testigos que le van a servir tanto a la administración pública como al usuario para desvanecer o probar los hechos que se están investigando. La inspección, pues es las diligencias que va a ordenar que se practiquen tanto la administración pública como el usuario para poder también probar los hechos que se le imputan al usuario, ¿verdad? Y pues él los va a proponer para desvanecer los hechos que le están imputando, ¿verdad? Los informes técnicos, pues esto ya serán los técnicos o los expertos en la misma, en la materia, que dependiendo la investigación que estén realizando, pues ellos son los que van a emitir un dictamen y pues oportunamente, pues les van a servir al juez, o en este caso al funcionario o empleado público, para emitir la resolución que corresponde, ¿verdad? Que conste que el dictamen emitido por la Procuraduría General de la Nación, así como los informes técnicos, no debe de ser la base para poder fundamentar la resolución que emitió la entidad administrativa, ya sea el funcionario o el empleado público. ¿Por qué? Porque entonces estamos prácticamente sesgando la resolución. En todo caso, lo que tiene que ser es fundamentarla y tomar esos medios de prueba para poder darle una fundamentación y una motivación a esa resolución que emita, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de sanciones administrativas? Una previa. ¿Tienen alguna duda con relación a los medios de prueba que hemos mencionado? Yo creo que todo está claro, licenciado. Sí, No, Victoria creo que quería preguntar algo, ¿no? ¿O no? Disculpe, licenciado, es Sí. que me habló alguien acá. Eso era muy amable. Ok. ¿Alguien más que quiera? Carla, ¿usted tiene alguna duda? ¿Quedó claro? Stop. Jonathan. Está claro, Lick. Gracias. Claudia, ¿usted qué dice? Claudia no está conectada. A ver, Nadia y Shell, díganos. Tardes, licenciado. Buenas Sí, está tardes. bien, todo bien, licenciado. Ok. Lacey. El licenciado, perdón. Le saluda Nadia. Una pregunta, licenciado. Dígame. Dentro del artículo, aquí yo tengo mi código, el artículo 128 que dice los medios de prueba. Ujú. Estaba observando que no dice inspección. ¿Ese dentro de cuál iría, licenciado? ¿Dentro de Dentro de los informes técnicos? peritajes. Dentro de los peritajes, peritajes. también dentro de los informes técnicos. Por eso le digo, dependiendo la investigación que se esté realizando, en base a eso es que se van a tomar. Lo que sí le digo que el informe jurídico que va a rendir la Procuraduría General, pues ese, pues únicamente es un informe, nada más, ¿verdad?
y una opinión que le va a dar al funcionario para ampliarle más y poder fundamentar y motivar esa resolución, ¿verdad? Entonces, le digo, todo va a depender de quiénes son los que, y la diligencia que se esté realizando. Por ejemplo, si la administración pública necesita de un inspector para que vaya y haga la medida con relación al inmueble sobre el cual se está denunciando al usuario, pues obvio, pues él va a nombrar a un inspector para que él vaya y realice esa diligencia, ¿verdad? Pues él oportunamente va a emitir un dictamen o un informe técnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no es ¿cómo se llama? No es un profesional que ejerza una profesión sobre esa base, sino que simplemente son denominados técnicos, ¿verdad? ¿Sí? Pero por la misma experiencia que tienen es que se los utilizan para que emitan ciertas opiniones, ¿verdad? Gracias, licenciado. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Gracias. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver lo concerniente a los tipos de sanciones administrativas, ¿verdad? ¿Qué tipo de sanciones administrativas se pueden imponer por parte de la administración pública? En primer lugar, una amonestación. ¿Alguien sabe qué es una amonestación? A ver, Estefanía y Claudia normalmente nunca se conectan. En las 4 sesiones que llevamos ya, esta es la quinta, no han encendido sus cámaras. Licenciado, buena tarde. Disculpe, yo siempre he Ujú. estado conectada, solamente el día de hoy estoy Ujú. llegando a casa y no tengo carga, entonces esa es la razón que no me he Ujú. conectado, pero siempre estoy conectada acá, siempre tengo Sí, de pero la fondo mis cámara, muñequitos. su obligación es tener la cámara encendida. Y no me venga Sí, con el texto disculpe, que no como tiene cámara, que no tiene carga, porque usted de sobra sabe que los días de clase tienen que tener esos teléfonos con carga suficiente, si es el teléfono el que van a utilizar. Ahora si es la computadora, pues también deben de tenerla conectada a un aparato para que les proporcione la energía, porque pretextos sobran. Así que no me venga con eso. Igual está la otra chica que les acabo de mencionar, que no se han conectado y les digo, a mí me reportan eso al finalizar la clase y ténganlos por seguro que por más adelante, cuando se vean en problemas que les faltan puntos, yo no se los voy a dar. De eso tengan por seguro, ¿verdad? Tipos de sanciones administrativas. Pues las sanciones que puede imponer la entidad administrativa o sancionadora es la amonestación. Y preguntaba yo qué es la amonestación. A ver, Daniel, si usted me puede explicar qué es una amonestación. Brenda, Elizabeth lo va a salvar ahí. A ver, Brenda, díganos. Buenas tardes, licenciado. Bueno. Es una llamada de atención Sí, solo por se le escrito amonesta. o verbal. Sí, puede ser por escrita o puede ser verbal, ¿verdad? A eso se refieren las amonestaciones. Y luego viene la multa. ¿Qué es la multa? Victoria creo que quería decirnos algo ahí. Sí, licenciado. Fíjese que en relación a la amonestación también considero que es como un proceso que conlleva otro, ¿verdad? Es la antelación a otro proceso. Y en Sí, relación a la multa, pues sí, ya más que advertencia, es ya una consecuencia de una falta o de un proceso. sí, bueno, vamos a aclarar 2 cosas. Primero, la amonestación que puede ser verbal o puede ser escrita. Y dice Victoria que puede ser consecuencia de otro expediente. ¿Nos podría usted ilustrar por qué dice Tal usted vez, que es? Ujú. ajá, gracias, Lick. Fíjese que tal vez no es que sería consecuencia de otro expediente, sino más bien para mí sería como que es un proceso tuviera fases o etapas, ¿verdad?
Lo estoy relacionando mucho como un proceso que dice que le vaya bien, que vaya, por ejemplo, como el primer proceso es una advertencia. El segundo proceso, por no haber acatado la advertencia, pues ya podría, desde lo que yo pienso, ¿verdad? Como una multa. Desde ese punto es no tal vez como de otro expediente, sino del mismo. ¿Alguien que quiera opinar? A ver, Dixon, Iván. Pues con relación a lo que decía la compañera Victoria, creo que sí, es como que escalonado. Primero la amonestación es la primera falta que tuvo, se le amonesta, se le llama la reflexión, tal vez una plática, un escrito donde se le deja saber el por qué hizo o por qué se le está llamando la atención, ¿verdad? Si fue por una llegada tarde, por algún trabajo no concluido, por algo, ¿verdad? En la siguiente fase, la multa, ya eso ya me habla pecuniario, perdón, ¿verdad? Ya es un castigo, pues, que involucra dinero. Me imagino yo que ha de ser por, dependiendo el lugar donde trabaje, puede escalonar ya esto, ¿verdad? Después de la amonestación, volvió a caer en el mismo error o en otro similar, pues ya viene una sanción un poco más fuerte. Pues sí, aquí, perdón que interrumpa. Cuando nos referimos a la multa, es la sanción propiamente pecuniaria que le van a imponer al usuario. Por ejemplo, que usted ande con una licencia vencida conduciendo un vehículo, ¿verdad? Entonces, usted está por seguro que le van a imponer una multa, ¿verdad? Porque no le van a decir, no le van a amonestar y le van a decir, mire usted, si la próxima vez lo encuentro con la licencia vencida, lo voy a sancionar. Ahí ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el infractor, pues, fue agarrado infraganti por parte del policía de Metra, ¿verdad? Que es en nuestra capital. Pues él lo único que va a hacer es que le va a imponer la sanción, la cual se traduce en una suma de dinero pecuniaria que se denomina multa. A ver, Brenda, ¿qué es lo que nos quiere mencionar? Licenciado, la multa aplicaría en el caso de que ya haya vencido el plazo. ¿Qué plazo? El plazo que le dieron cuando le mandaron el primer aviso a la persona. No, sí, podría ser eso, pero ahorita estamos hablando como ejemplo y poniendo ejemplo la multa o la sanción que se traduce en multa que le ponen al infractor que va conduciendo su vehículo con su licencia vencida, ¿verdad? A eso me refiero yo, para ser más claro y específico en cuanto a la multa. O por ejemplo, el que está construyendo su casa, ¿sí? La licencia de construcción, segurísimo que se hace lo primero que le van a atribuir y le van a imponer es una multa. ¿De qué cantidad? No les sabría decir, porque va a ser de acorde al inmueble que esté construyendo, ¿verdad? Y para eso llega el inspector y revisa y dice, mire, pues usted está construyendo un edificio y no tiene la licencia de construcción, ¿verdad? Entonces ahí viene. Sí, Dixon, Iván. Licenciado, entonces aquí también tendría que depender, o depende bastante del caso que se dé, porque totalmente. Yo lo miraba, me imagino que también la compañera Victoria lo miramos desde un punto de vista administrativo en alguna dependencia o como algún trabajador. Pero en este caso, en el ejemplo que usted dio, digamos, un hecho de tránsito, aquí no va a haber una amonestación porque viene el agente y me encuentra sin papeles de mi vehículo o sin mi licencia, no me va a decir, mire, no lo haga, ¿verdad? No va a haber amonestación. Y directamente va a haber, si es honrado el agente, me va a poner mi multa. Va a decir, bueno, usted se ganó su multita, ¿verdad? Aquí está su ticket, vaya a pagarlo. Si no, pues ya me daría otra amonestación que es mordida, pero eso ya estamos hablando que... Eso ya sale del ámbito legal, ¿verdad? Exactamente. Ahí ya estamos
lo cual no es correcto. Y nosotros tampoco no nos debemos de prestar a ese tipo de cuestiones, miren. En serio, nosotros como seres humanos, y especialmente ustedes como futuros profesionales de derecho, no se presten a ese tipo de cosas. Miren, como dice, es mía culpa. Uno debe aceptar sus errores. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros corrijamos esa conducta, pues la sociedad va a cambiar. Pero si nosotros damos margen a hacer ese tipo de actividades ilícitas, pues se va a seguir haciendo. Y por eso es que hoy en día siempre hablamos de lo que, como dice Iván, de las famosas mordidas, ¿verdad? Mire, el ser humano como tal debe actuar siempre dentro del margen de la legalidad. Y especialmente ustedes que son los futuros profesionales de derecho, que están en su fase de formación, no pueden caer en ese tipo de ilicitudes. ¿Por qué? Porque eso conlleva inclusive una sanción de tipo penal. Porque ¿qué delito comete por estarle dando dinero al policía y que no le ponga la sanción? Ya ustedes ya vieron penal 1, penal 2, procesal penal 1, procesal penal 2, ¿verdad? ¿O no? Ya los vieron, así que no me vengan con... El soborno. Y aún como un cohecho, Lick. Es cohecho. Como hay dos clases de cohecho activo y cohecho pasivo. Si usted se lo está dando, se lo está ofreciendo a la gente, ¿qué clase de cohecho sería? Cohecho activo sería. ¿Y el pasivo quién sería? Es la persona que recibe. Es correcto. A ver, Ingrid, ¿qué es lo que nos quiere decir? No, licenciado, yo solo que, buenas tardes, quería comentar con respecto a a las amonestaciones. Yo también cuando usted comentó amonestaciones, también me fui por el tema de los trabajadores. Regularmente, por ejemplo, hay amonestaciones cuando no se cumple con alguna norma, por ejemplo, el ingreso al trabajo, ¿verdad? Que tenemos un horario. Y si uno no cumple, reincide y entonces ya viene una amonestación. Una llamada de atención. En el tema, una llamada de atención, que supuestamente también hay leves y graves, ¿verdad? Sí, y gravísimas. Entonces, y gravísimas. Entonces, y en el caso de una multa, yo me puse a pensar, por ejemplo, el tema que usted indicó de lo del YUSI. Por ejemplo, si uno no cancela su pago de YUSI trimestralmente, ya al siguiente trimestre, pues ya tiene uno una multa, ¿verdad? Por no aparte de la multa, los intereses le generan. Por no haber cumplido con la obligación. Exacto. Entonces, gracias. Ya, si se dan cuenta, son varias las multas que le pueden imponer a uno. Lo que pasa es que, miren, como no estamos acostumbrados a hablar dentro del derecho administrativo del tema de las multas, sino que rápido se nos viene a la mente el derecho penal, que es eminentemente sancionador, ¿verdad? Entonces, luego pensamos, nuestra mente siempre va a enmarcar así. Sí, pues el juez que impone la multa, el juez que impone la pena, pero no, aquí estas clases de, que si bien es cierto, la actividad administrativa es propiamente sancionatoria en cuanto al tema de una amonestación o una multa, ¿verdad? O la clausura, o la revocación de las licencias, o la cancelación de los permisos, etcétera, o inhabilitación para ciertos actos, ¿verdad? Entonces, en cambio, y que como consecuencia de esto puede provocar la comisión de un hecho delictivo. Y les voy a mencionar nuevamente el caso de los agentes. Por ejemplo, cuando usted viene y su licencia ya está vencida, bueno, usted, como creo que fue Dixon Iván fue el que propuso, el que dijo, pues el dinero que se les da. Bueno, ok. Resulta que usted no fue a renovar su licencia, porque cuando llega usted y pide la renovación de su licencia, se hace acreedor a otra multa, ¿verdad? De 100 quetzales. Aparte de la que ya le pusieron el agente de Metra cuando usted llega y renova, la multa de los 100 quetzales, ¿verdad? Adicional a la que ya le pusieron por cargar la licencia vencida. Pero si usted persiste y no va a hacer la renovación de la licencia, ¿qué va a pasar?
y lo vuelve a parar la policía y lo encuentra con su licencia nuevamente vencida, van a revisar en el registro que usted es segunda vez que tiene. Lo que van a hacer es que le van a recoger la licencia y le van a recoger el vehículo. Así de sencillo. Le van a poner por reincidente, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que les digo que puede traer consecuencias penales también, como el caso de estar ofreciendo dádivas o emolumentos a los agentes, ¿verdad? Entonces eso puede provocar que le inicien un proceso penal por cohecho, ¿verdad? Sí, Dixon. Perdón que vuelva a participar. Es que sus demás compañeros les gusta preguntar y pues... Fíjese, licenciado, de que ahorita con lo que habló, sí, o sea, caer en el delito, porque uno se hace cómplice de del que pide o acepta el soborno, ¿verdad? Pero también hay una forma que no es delito, que es ver cómo se trata al policía. Fíjese que a mí me tocó un par de veces. Una vez olvidé la cartera con la licencia, papeles y todo. Y ya iba por la Roosevelt. Me hicieron la parada allá a la altura, un poquito antes de llegar al periférico. Ahí por donde está el Peri Roosevelt. Yo confiado cuando meto la mano entre la bolsa, miro que no tengo la billetera. Dije, no tengo la billetera, pues era la PNC. Bueno, pues dije, yo me orillé y el jefe le dije yo, se me olvidó la licencia. Se me olvidó y sí, tiene usted aquí que es un multable y que empezó. Y yo sé, jefe, pero mire, la verdad es de que uno anda al día uno es, ahí sí que viene como al buen chapín, es la casaca del vendedor. Le empecé a hablar de una manera en la cual, pues, no sé si le di lástima, le agradé o algo, pero me dejó ir. Él hubiera podido hacer la boleta. Yo me he dado cuenta en algunas personas que se ponen altaneros, se ponen de una forma peleonera, y es ahí donde... ¿verdad? Entonces, ahí eso no es ilegal, el poder convencer al policía en ese momento por algún error. Como le dije, me tocó 2 veces, la segunda vez casi lo mismo. Y yo creo que es la forma de tratar a los agentes, el respeto que se pueda tener para poder solventar eso. Obviamente no es para que uno siempre ande indocumentado, es para alguna ocasión que pueda pasar. Lo digo nada más a colación, pues entra en el tema ahorita, ¿verdad? Sí, correcto y cabal. Sí, que casualmente lo que usted menciona me sucedió a mí. Yo estaba de comisario del juzgado primero de paz penal y precisamente a mí siempre me ha gustado jugar fútbol desde pequeño y pues jugaba con la selección del organismo judicial. Y teníamos un partido amistoso acá precisamente donde está Vigo ahora. Pues un campo de sentidos tienen una cancha de fútbol y venía y cabal había un puesto de registro ahí sobre la avenida Petapa y pues yo ya venía, como digo, prácticamente cambiado, solo lo único que no me había puesto eran los zapatos de fútbol porque obvio venía manejando y entonces cuando me pararon, había un puesto de registro, me pararon y efectivamente pues cuando me dijo mire su licencia y como digo yo le hice viaje, no la cargaba, la había dejado donde yo me había cambiado. Y entonces le dije, mire, no la cargo. Entonces nos va a tener que acompañar. Denos las llaves de su carro. No, le dije, yo no se las doy. Y no se las doy. Entonces, le estoy diciendo que se me olvidaron, pues no las cargo. Simplemente yo voy y cabal, enfrente, casi, el puesto de registro casi era enfrente de donde está esta empresa de envases en Vigua. Antes no se llamaba, antes se llamaba Cavisa, hoy se llama Vigua. Y entonces, no, me dijo, pues vaya a hablar con mi jefe, me dijo, bueno, me bajé del vehículo, ¿verdad? Agarré las llaves, no se las di. Y me fui, entonces me dice, ¿qué te está pasando, muchacho? Pues mire, le dije yo, no cargo mi billetera y ahí cargo mi licencia. Entonces, y se me queda viendo, ¿ah? Y como me vio que iba vestido ya con el uniforme y pues tenía las letras decía selección del organismo judicial. Y entonces, ¿y vos dónde trabajás? Me dice, pues, soy comisario del juzgado primero de paz penal. Se me queda viendo. ¿Cargaste tu carnet? Solo que me permita, voy a ir a ver al carro si lo cargo ahí, porque siempre el carnet uno normalmente lo pone ahí para no
cargar lo que se vaya a perder. Y ahí lo cargaba, entonces, le ve, mire, sí, aquí está mi carnet. Que me quedó viendo, mira, arrieros somos, me dijo. ¿Y a dónde vas? Pues a jugar ahí enfrente, le dije yo, que efectivamente eso era lo que iba a hacer, ¿verdad? Bueno, andate pues que te vaya bien, me dijo. Entonces, me sucedió un caso similar al suyo, ¿verdad? Entonces, le digo, a veces también consiste en la forma que uno se dirige a la autoridad. Sí, Andrea, ¿qué era lo que nos quería ilustrar o preguntar? Andrea, o dejó levantada su mano, Andrea. Es que tengo una señal, es que Es que tenía una duda dentro de las dígame. amonestaciones verbales. Cuando se le hace una amonestación verbal a un empleado, pero dejan, bueno, dicen, bueno, vamos a hacer un oficio para hacer constar de la amonestación verbal, para trasladar a recursos humanos, ¿para hacer amonestación escrita o sigue siendo amonestación verbal? O sea, por el hecho de que hubo un documento. No. Entonces sería doble amonestación, porque aparte que le están haciendo la Ajá, eso amonestación, tenía duda yo. y desde el momento mismo que se remite a recursos humanos, pues obvio ya no es, Ya es una amonestación ya es una amonestación escrita, ¿verdad? Es que la amonestación perfecto. verbal, pues obvio, es nada más el llamado de atención que le hacen a la persona, mire, trate de venir más temprano, o mire, el uniforme hoy no lo trajo, ¿verdad? Etcétera, Es que cualquier. yo había visto casos así de que, bueno, es una amonestación verbal, pero hacen un oficio para recursos humanos. Entonces, para mí ya no es una amonestación verbal, porque ya lo pasaron a recursos humanos, ya es una amonestación escrita. Sí, todo va a depender de la gravedad de la falta que uno haya cometido. De eso va a depender muchas veces, ¿verdad? Perfecto. Y Gracias. entonces, y también va a depender del ¿cómo se llama? Del actuar de su jefe inmediato en cuanto a sancionarlo o amonestarlo bajo esos términos. Porque a veces le hacen la amonestación verbal y a veces se la hacen también por escrito. O sea, la hacen de las dos maneras, ¿verdad? Entonces, cuando el procedimiento, por ejemplo, en el organismo judicial hay amonestación verbal por escrito y luego ya después es de manera distinta, ya empieza la calificación y ya es la denuncia que se pone, que ya puede constituir una falta leve, grave y gravísima, ¿va? Inclusive la destitución del puesto que pueda tener, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, todo va a depender del régimen, del reglamento que tengan en cuanto al el régimen sancionatorio que pueda tener cada dependencia, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares, pues les permiten un tiempo estipulado para llegar tarde, ¿verdad? Yo les pongo ejemplo el organismo judicial, son 30 minutos que les dan dentro del mes. O sea que dentro de los 30 días calendario, pues puede ser que usted llegue 2 o 3 minutos tarde un día, pues eso se le van acumulando. Cuando ya vencen los 30 días, pues ahí es cuando ya proceden a llamarle la atención, ya sea de manera verbal o por escrito, ¿verdad? Ahí estamos. Y entonces luego viene la multa, que es lo que se traduce a través en la suma pecuniaria que le imponen al usuario, ¿verdad? Por la infracción que ha cometido. Y también viene la suspensión, que esa suspensión puede hacer que la persona la suspendan en ¿cómo se llama? En las actividades que realiza, ¿verdad? Se le suspende a usted. Pues como dice, si hablamos desde el marco laboral, pues se le suspende por tantos días en su trabajo, ¿verdad? Que es una amonestación administrativa, ¿verdad? Y luego viene la clausura, ¿verdad? Pues, ¿alguien me puede mencionar algo sobre la clausura? Sí, a ver, licenciado, la clausura se puede dar a un comercio por falta de pago de algún impuesto o impuestos o por alguna alguna malversación infracción que haya cometido. La SAT normalmente procede a hacer la clausura de los negocios cuando no extienden la factura, ¿verdad? Llega al determinado negocio
el encargado de la SAT, el inspector o o el oficial, depende de quién sea la persona que llegue, pues primero se debe identificar, ¿verdad? Con el, con el logotipo de la Superintendencia de Administración Tributaria y pues pedir, ver si él puede inclusive comprar algo y no le dan la factura, pues él ahí mismo puede proceder a sancionarlo, precisamente clausurándole el negocio, ¿verdad? Lo cual le fija un plazo para que vaya al juez de paz y que resuelva su situación jurídica, ¿verdad? Entonces, independientemente de la sanción económica que le puedan poner, ¿verdad? Entonces, pero ya ellos sabrán, ahí está determinado, ellos establecen cuánto es el monto que le puedan poner y oportunamente tiene que ir a resolver la situación jurídica para la apertura del negocio nuevamente, ¿verdad? Y la otra es la revocación de licencias, es decir que le pueden revocar la licencia si usted no está cumpliendo con lo que usted dijo que iba a construir o que dijo que iba a vender. Entonces todo va a depender de los actos que usted realice, pero son actos que realiza contra la administración pública el usuario. Y también tenemos la cancelación de permisos, ¿verdad? Muchas veces otorgan permisos provisionales y oportunamente pues esos permisos los cancelan, ¿verdad? Precisamente porque ya venció el plazo para el cual se lo dieron y no cumplió con lo que se le ordenó, y entonces pues cancelan ese permiso, ¿verdad? Y oportunamente la inhabilitación es cuando inhabilitan a un comerciante precisamente porque no está extendiendo facturas, ¿verdad? O está vendiendo productos que no están dentro del, ¿cómo se llama?, de su comercio, de lo que habitualmente él ha manifestado, ¿verdad? Que es lo que vende. Por ejemplo, si él ofrece vender gaseosas, aguas gaseosas, y resulta que es otra cosa lo que está vendiendo. Sí, Fabián, dígame. Lo escuchamos. Licenciado, quería argumentar un poco algo. Sí. Fíjese que eso de la sanción de las licencias de construcción, sí, a mi primo le pasó, de que él le presentó los planos, le dieron la licencia y todo, pero tuvo una inspección por los de esa entidad. Sí, de la municipalidad. De la municipalidad, y él hizo un tramo que no estaba en los planos. Entonces tuvo pero sí fue bastante porque él construyó 1 metro que no estaba, o sea, porque se puede decir un muro, ¿verdad? Que no estaba previsto en los planos, y fue bastante la sanción que le impusieron. Sí, le digo, es que todo va a depender de la magnitud del daño que está causando, porque el problema es que después vienen las famosas construcciones inadecuadas, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién es sobre quién se dejan ir cuando se da ahorita, por ejemplo, que está de moda los temblores aquí con nosotros, ¿verdad? Pues, yo me pongo a pensar, especialmente con las personas que viven en los alrededores de los barrancos, laderas, etcétera. Les digo, se exponen tanto. Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, en San Miguel Petapa, en el famoso río Platanitos, en Villahermosa. Ese río hace estragos cuando es el invierno, pero estragos como no tienen idea. Y el problema es que muchos de los habitantes de ese sector, o no sé de dónde llegan, el asunto es que cuando miran que el área está seca y está todo así bonito y que se puede caminar perfectamente y que no hay agua, vienen y deciden construir ahí. Ellos no van a andar preguntando si tienen licencia, nada, ellos empiezan a construir. El problema es cuando vienen las correntadas, cuando los inviernos vienen muy copiosos. Ese río se lleva lo que encuentren. Le digo, tan es así que se ha llevado grandes laderas de tierra hacia alrededor, no digamos las covachas que normalmente fabrican estas personas en esas áreas, pensando pues ellos buscando siempre el área de la tierra, pues para que muchas veces no tienen y pues quieren tener algo, dice, y lo que terminan quedándose a veces con la muerte o bien con nada, porque esas áreas pues no se pueden utilizar para vivienda, ¿verdad?
Entonces, sin embargo, el alcalde ahí no puede hacer nada, pues les avisa, les notifica y ellos, bien, gracias, ¿verdad? Entonces, el problema se grava, les digo, cuando vienen los inviernos bien copiosos y, como les digo, ese no le dice ya voy. Cuando sienten ya las torrentadas de agua han arrastrado todo lo que encuentran. Si arrastran carros, imagínense, los agarra como que fuera, les digo, como fueran papel. Imagínense a un ser humano cómo no lo puede arrastrar y pues cegarle la vida, ¿verdad? Precisamente por las negligencias muchas veces de las personas, ¿verdad? Bueno, pues eso, a eso, y gracias ahí, Fabián, porque precisamente esas son las inhabilitaciones, le digo, las cancelaciones de las licencias, son normales acá en Guatemala, porque mucha gente se quiere pasar de lista, y entonces viene y dice, nah, ni van a venir, y qué sí, ¿verdad? Normalmente, como les digo ahora, desde hace más o menos unos 10, 15 años, hicieron la medición topográfica a nivel de toda la República, precisamente porque a través de eso era el cobro del YUSI, ¿verdad? Para ver precisamente, pero créanme lo que por ahí se van a inventar un tipo de avalúo que haga cada persona y por ahí van a pretender grabar los inmuebles. Eso ni lo dude, porque este típico impuesto es generado y tiene la corriente de los españoles. En España tienen ese pago de ese impuesto y a través de las viviendas, ¿verdad? Por eso fue que en su momento aquí se hizo ese levantamiento topográfico para ver realmente la cantidad de inmuebles que habían y poder, no sé si recordarán ustedes que en su momento se ordenaba que se hicieran un autoavalúo, que uno mismo se autoevaluara los inmuebles, lo cual eso es ilegal, pues. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era que normalmente la persona cuando va a pagar el impuesto no quiere pagar mucho, pero cuando quiere vender lo más caro que pueda. ¿Por qué? Porque lo que quiere es obtener un buen emolumento, ¿o no es cierto? Eso pasa a nivel general, no solo aquí en Guatemala, eso en todo el mundo. O sea, cuando para efectos de pagar impuestos, dice uno, pues quiero pagar lo menos que se pueda, pero para efectos de usted vender, imagínense, normalmente las personas pues cometieron el error de ponerle un precio alto a sus inmuebles, con tal de que, pues si así sí la vendo, pues tengo el avalúo ya autorizado, y entonces con eso, sobre esa base va el problema es que quien lo va a comprar no le va a responder bajo esos términos, ¿verdad? Sí, Brenda, ¿qué nos quería aportar? Licenciado, una consulta. Cuando usted mencionaba las viviendas que tienen construcción inadecuada, por ejemplo, las viviendas que han prácticamente robado banqueta, la municipalidad solo la sanciona con una multa, pero no tendrían que derribar esas edificaciones. Deberían de hacerlo. El gran problema es que especialmente, mire, ahorita que viene la época de elecciones, ningún alcalde va a querer ir a lanzar a alguno o quitarle las banquetas. ¿Por qué? Sabe que esos votos van a ser en contra de él, ¿no? Entonces, dice, mejor esperemos, ¿no? Yo me recuerdo que les ponía de ejemplo el caso de la Sexta Avenida, desde la Sexta Calle, desde el Palacio Nacional hasta la 18 Calle. Entonces esa Sexta Avenida no se podía transitar. ¿Por qué? O sea, porque ya habían copado las banquetas con una cantidad de ventas que ustedes ni se imaginan. Y entonces, pasó, me recuerdo que fue en el tiempo de Álvaro Arzú, creo que fue, en el primer tiempo que estuvo Álvaro Arzú, que se iban a quitar esas ventas y no se hacía. En la Quinta Avenida también se iban. Bueno, y pues así estaba, y que no lo hacían. Bueno, se fue Álvaro Arzú y vino Berché. Él asumió regresó Arzú y ahí sí lo hicieron. Ahí fue cuando finalmente como que se encendió la luz, porque aparentemente el traslado de todas esas ventas las iban a hacer para el SENMA. ¿Por qué?
porque también ahí querían trasladar la terminal de la zona 9. Decían que era porque ahí iban a construir un megamercado de los Pais, eso era lo que, de los supermercados Pais. Eso era lo que se decía, se rumoraba por ahí por los años 90. Cierto, ¿verdad? Pues la terminal ahí sigue todavía y no hay modo que lo saquen, ¿verdad? Los que sí lograron quitar fueron a los de la Quinta Avenida, como dice Iván, y los de la Sexta Avenida, pero les encontraron una solución, les hicieron el famoso amate, ¿verdad? Pues ahí las áreas son más adecuadas, inclusive hay parqueo y todo, tienen las condiciones higiénicas, pues tienen sanitario, tienen agua potable, pues creo que están en mejores condiciones, porque si llueve, pues las construcciones de cemento, pues y entonces fácilmente no se puede mojar su producto. Entonces, en cambio, cuando estaban en el lado de la Sexta Avenida y Quinta Avenida, pues, ¿qué los protegía? Solo la pestaña que tienen las calles, algunas que tienen ese tipo de... Entonces ahí se metían, pero cuando caían aquellas tormentas, seguro que tenían pérdidas ellos. Al final creo que les encontraron una buena solución, que es lo que ha pasado hoy en día con los que están, que han construido sobre la línea férrea. Ese es un problema que viene ya de hace varios años. Como ya no funciona el tren, dice la gente, ¿verdad? Aquí nadie va a hacer nada. Pues esa área donde está la línea férrea, pues pertenece, se la dieron en usufructo a una compañía canadiense. Entonces, creo que es por 50 años que se la dieron. Es decir, que en cualquier momento esa empresa, esa entidad, la propietaria de esa línea férrea, en cuanto a tener la posesión y el arrendamiento, el usufructo que les dieron, pues ellos van a proceder a iniciar las diligencias judiciales y van a ordenar el desalojo. Les aseguro que van a haber heridos, van a haber presos y hasta muertos por pretender sacar a esas gentes de la línea férrea. ¿De qué manera lo hicieron? De manera ilegal, como muchos se apropiaron por ejemplo, en el área de acá de Bello Horizonte y Nimajuyú. Hay toda el área esa que está a un costado, está entre Nimajuyú y Ciudad Real. Todas esas laderas que están ahí eran áreas verdes. Y sin embargo, ahora vayan a ver las severendas casas que hicieron. ¿Por qué? Porque la gente vino y fue a invadir, ¿verdad? Y al final les tuvieron que dar esa área. Y ahí están, ¿verdad? Ahí viven, ¿verdad? Casas de 3, 4 niveles, con garage para hasta 4 carros, 2 carros, y pues menos mal que son personas de escasos recursos, ¿verdad? Pero les digo, ahí viven, ¿verdad? Creo que al final les dieron ese asentamiento, porque en sí es un asentamiento, y pues les dieron un justo título, porque no le quedaba otro al Estado, ¿verdad? Ponte la necesidad también de tener una vivienda, como todos pretendemos siempre, ¿verdad? Tener una vivienda donde vivir, digna para donde vivir, ¿no? Entonces, el Estado siempre ha fallado en ese sentido, no de hoy, sino de siempre ha fallado en todo eso que es en seguridad, en salud, en educación, etcétera. Ahora en carreteras, no se diga, en temas de vivienda, en temas de salubridad, en temas del medio ambiente, etcétera, ¿verdad? Entonces, miren los focos de contaminación que tenemos hacia alrededor del casco urbano de la ciudad capital. Pues todo eso es obligación del Estado, porque miren cuánto tributamos cada uno de nosotros, y pues lo que hacen es disponer de los tributos, como están pretendiendo ahora nuevamente con otorgarles un subsidio a las empresas Shell, Uno, Texaco, etcétera, ¿verdad? Esos son los que están saliendo beneficiados y con buenos millones de dinero, ¿verdad? Y al final el usuario es el que sale perjudicado, ¿verdad? Pues ahí, ¿alguien más quería comentar algo al respecto? Bueno, continuemos entonces. ¿Cuáles son los derechos del administrado? Los derechos que tiene el administrado, primero, es hacer oído, ¿no? Que se le escuche. Segundo, presentar sus pruebas de descargo. Tercero,
acceder al expediente administrativo que le hayan iniciado, ¿verdad? Cuarto, contar con una defensa. Por eso precisamente les decía, siempre que ustedes realicen, aunque a veces les digo, mucha gente no busca un abogado para que el asesore y pueda tener una mejor defensa en cuanto al expediente administrativo, pues ellos pretenden a veces defenderse y a veces lo que hacen es empeorar más la situación, ¿verdad? Permítanme un momentito. Sí, Carla, ¿qué es lo que quería preguntar? Sí, solo no escuché cuál era la segunda que dijo, disculpe. Primero es ser oído. Segundo, presentar pruebas de descargo. Tercero, acceder al expediente. Contar con una defensa técnica, ¿verdad? Quinto es impugnar la resolución a través de la vía de los recursos, ¿verdad? O vía recursiva. Y por último tenemos obtener una resolución que sea motivada, ¿verdad? Esos son los derechos del administrado, ¿verdad? ¿Qué recursos administrativos podemos plantear contra esa resolución que hayan emitido? Pues los que regula nuestra legislación son la revocatoria y la reposición, que esos son, pero como digo, los que normalmente se interponen. Aparte hay otros recursos previstos en las leyes especiales, ¿verdad? Esos son los medios que pueden utilizar y el acceso al proceso contencioso administrativo cuando corresponda. Cuando ya hemos agotado la vía recursiva de los recursos de revocatoria o de reposición que están regulados en la ley de lo contencioso administrativo o en la ley especial, según sea el caso, pues tenemos expedita la vía para acudir a la vía contencioso administrativa, es la vía judicial, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay entre sanción administrativa y sanción penal? En primer lugar, la sanción administrativa la impone una autoridad administrativa. ¿Y la sanción penal quién la impone? El juez. Correcto. Se busca proteger el orden administrativo. La sanción penal protege bienes jurídicos penales, ¿verdad? En la sanción administrativa se tramita mediante el procedimiento administrativo, mientras que la sanción penal se tramita mediante el proceso penal que tenemos regulado en el Código Procesal Penal. En la sanción administrativa generalmente consiste en multas, suspensiones o clausuras, como ya lo vimos anteriormente. Y en cambio en la sanción penal puede implicar penas de prisión, multas u otras sanciones penales, ¿verdad? Hasta ahí tenemos lo concerniente al régimen sancionatorio. Un ejemplo práctico que podemos mencionar es: una municipalidad detecta que un establecimiento opera sin licencia. ¿Qué es lo primero que procede a hacer? Pues el procedimiento que tiene que hacer es, primero, ordenar que se haga una inspección por parte de un inspector de la entidad respectiva, en este caso de la municipalidad. Luego, para que éste, una vez practique la inspección, proceda y levante un acta, para así iniciar el procedimiento administrativo. Una vez que se inicia el procedimiento administrativo, se le corre audiencia al autor de ese acto que se está denunciando. Como consecuencia, hay que presentar las pruebas, ¿verdad? Oportunamente va a haber una resolución. Esta resolución va a consistir en una multa o la clausura conforme a la norma aplicable, ¿verdad? ¿Qué conclusiones podemos sacar del tema del régimen sancionatorio? Las conclusiones que podemos sacar que el Estado como tal tiene, o la entidad administrativa tiene la potestad sancionadora que debe ejercerse dentro del marco de la ley, ¿verdad? Que el procedimiento administrativo garantiza el respeto al debido proceso. Que las sanciones deben ser proporcionales y debidamente motivadas, ¿verdad?
que el administrado tiene derecho a impugnar esas resoluciones, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que concierne al régimen sancionatorio, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar el día de hoy ahí para que el próximo día de clases, pues, volvamos otra vez a hacer un repaso y sigamos viendo lo concerniente a los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas, ¿verdad? Ya vimos acá cuál es el procedimiento cuando existe una infracción. En este caso, el caso que pusimos, pues, fue de la municipalidad, ¿verdad? Entonces, les ruego que por favor estén estudiando, que estén leyendo, que tengan sus leyes para que puedan poder entender y formular sus preguntas. La clase la vamos a hacer más amena en la medida que ustedes también pregunten. Y cuando se pregunta es porque realmente se esté estudiando. De lo contrario, dan a entender que ustedes dan por hecho que saben las cosas y finalmente en el examen es cuando se dan cuenta de que no han aprendido, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar ahí el día de hoy y nos miramos el próximo día de clases. No sin antes, previamente vamos a tomar la foto de la asistencia. Por favor, enciendan sus cámaras. Ya estamos, me dicen. Cuando ya tengan sus cámaras encendidas, los que las tienen apagadas, porque si no, ahí va a salir el resultado de que tenían apagada su cámara. A la 1, a las 2 y a las 3. Que tengan buenas noches y que tengan un feliz descanso. Feliz noche, licenciado. Gracias, bendiciones. Feliz noche, compañeros.